Así es, mis amigos, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo rogaron, lo desearon, y porque sinceramente no sé qué más subir en este canal tan más abandonado que tú cuando te rechazaron. Así que sí, con ustedes, hoy les presento de una vez, y para todos ustedes, los 8 peores episodios del Chavo Animado, volumen 2. Y ahora, con una nueva edición. ¿Cómo están, queridísima, amorosa, y buena gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de MiuFerchoCR, y esta vez, con otro de los 8 peores, decepcionantes, y más aburridos episodios del Chavo Animado. Ya que sí, criticar 8 episodios antes, no fue lo suficientemente para todos y para mí, necesitamos más, y ustedes bien que también saben que querían una segunda saga de esto. Pero bueno, calmándonos un poco, y antes de empezar, como siempre, aquí van las reglas del video. 1. Al igual que en mi top anterior, a estos episodios los estaré analizando por los siguientes puntos, que verán a continuación en la pantalla. 2. También, los primeros 4 episodios que veremos al inicio, es decir, del puesto 8 al quinto, no son tan nefastos como uno cree, pero los siguientes 4 puestos en adelante, para nada son recomendables de ver, por la salud mental de todos ustedes. 3. Quiero recordarles que esta lista está basado en mi humilde opinión personal, aunque, por esta ocasión, también tomaré las sugerencias de algunos comentarios de ustedes de la saga anterior. Y por último, si creen que un episodio merecía entrar al top, pueden checar mis 3 vídeos anteriores, ya que ahí también analicé algunos episodios tanto mediocres, como realmente pésimos, pero bueno, esto es más decisión de ustedes. Y otra cosita más, trataré de no poner muchos fragmentos de la serie esta vez, ya que no quiero que me los vuelvan a borrar, y tener que resubirlos de nuevo en el futuro, para evitarme problemas, y aparte, trataré de resumir lo mejor posible, para que el video no se haga tan eterno como la saga anterior. Pero bueno, sin nada más que decir, ponte cómodo, y empecemos de una vez con el video. Iniciamos nuestro top, con lo que vendría siendo, el puesto de relleno, ya saben, ese último lugar de la lista que no importa realmente si está aquí o no, el puesto que nadie quiere, pero que obligatoriamente necesitamos darle atención de todas maneras. Y qué mejor manera de empezar así, criticando el episodio, un festival de ambiente. Episodio número 67 de la tercera temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, en el salón de clases, a lo cual, cuando el profesor Girafales entra al salón, les cuenta a sus alumnos que está preparando una clase de obra teatral, que trata de los elementos del planeta. De eso, escoge al Chavo, a Kiko, a Ñoño y a la Popis, para que sean los que hagan la presentación de los dioses de los elementos, actuando y diciendo varios diálogos preparados para decir en la obra, y también, con la tarea de crear su propia escenografía. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pues, podría haberlo sido, si tan solo no se hubiese entrometido, un ser bastante diabólico, malvado, y egoísta, llamado, Doña Florinda. ¡Ay, coño de su madre! Ya que, si bien, al principio, tiene la buena intención de ayudarles a los demás niños y a su hijo Kiko, en crear una mejor escenografía, ya que ellos crearon con cosas de la basura, al final, vale pa' pura moronga, ya que Kiko y el Chavo, la terminan destruyendo por estarse peleando. Así que como último recurso, el profesor termina pidiéndole la ayuda a Don Ramón, ya que minutos antes, y como siempre, empieza a estar de hablador, diciendo que él le sabe demasiado a estas cosas, así que le piden su ayuda de crear una nueva escenografía. Ya con la nueva escenografía creada, empieza la obra, pero como esto es el Chavo Animado, todo termina en un desastre, y con el pobre profesor más lastimado que nunca. Pero bueno, siguiendo con la trama, ya cuando es el turno de los niños en decir sus diálogos, la metiche de la vieja chancluda, le cambia los diálogos a Kiko y a los demás niños para su conveniencia, hasta que no es que Don Ramón, que se da cuenta de esto, le dice sus verdades a la cara, y esto, hace que la vieja se enoje, provocando una persecución por la obra, y finalizando con el pobrecito del profesor, al cual casi lo mandan a conocer a San Pedro. Al final, mientras los niños intentan que el profesor reaccione al tremendo golpe que le dio sin querer Doña Fodonga, ella está limpiando el escenario, con la amenaza de que Don Ramón, el cual, le dirá al profesor de quién le dio el golpe, y ahí acaba el capítulo. ¿Por qué este episodio es malo?
Tal como dije, este episodio, fácilmente pudo estar afuera de la lista, pero fue doña Florinda, quien me convenció en meterla aunque sea en el último puesto, ya que, como dije antes, tenía la buena intención de ayudar a los niños, en mostrar una mejor escenografía, solo para impresionar al profesor Girafales. Son los momentos en los que trata mal a don Ramón, que hacen que el episodio se vuelva algo repetitivo y molesto la situación, ya que sí, a los escritores creen que nos parece divertido que a don Ramón, se lo esté cargando la verdolaga en cada capítulo en el que aparece, y aparte, ni siquiera les he mencionado esa infame escena, donde le cambia los diálogos a Kiko, inflando más su egolatría al más no poder, y no conforme con eso, le cambia también los diálogos a los niños, para que digan cosas que los hagan sentir inferiores y muy poca cosa. O sea, que es vieja chancluda, no te basta malcriar e idolatrar más a Kiko de lo normal en este capítulo, sino que tienes que hacer sentir menos a los demás personajes. Pero bueno, por lo único que no está más arriba en la lista, es porque, genuinamente sí me llegó a sacar una que otra risa en algunos momentos, también, por el final que, será mejor que se lo graben de memoria, ya que será de los únicos finales buenos que existen en esta serie, ya que ver a don Ramón, saliéndose con la victoria, y teniendo amenazada a doña Florinda, es algo muy satisfactorio de ver, sinceramente. Y ahora sí, empezando bien con el top, vamos con un episodio que, con solo leer o escuchar el título que este tiene, ya sabremos que el episodio no será muy bueno que digamos. Aparte, si en nuestro top anterior, criticamos algunos capítulos de la séptima temporada, es turno ahora de su sexta temporada, denominada como la peor temporada de toda la serie, y con ello, empezaremos con su primer capítulo titulado, El Libro Mágico. Episodio número 116 de la sexta temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, nuevamente, en el salón de clases, en la cual, el profesor Girafales, les dice a sus alumnos, que habrá una jornada de lectura, a lo cual, minutos después, los lleva hacia la biblioteca más grande que conoce, para que escojan un libro cada uno de ellos. Aquí todo normal, hasta que el castroso y horrendo personaje que es Kiko, como siempre, empieza a molestar al chavo sin ningún motivo, provocando una persecución por toda la biblioteca, y finalizando con el pobrecito del chavito, estrellándose contra un estante de libros. Milagrosamente, el chavo queda intacto por el golpe que se dio, y de eso, se topa con un libro llamado, El Libro Mágico, al cual, decide llevárselo para leerlo en la vecindad. Pero, sorpresa, literalmente el libro sí es mágico, ya que puede flotar y hablar por su propia cuenta. Ya con esto, me hace pensar que a los escritores, se les acababan las ideas en ese momento para hacer capítulos, pero bueno. Siguiendo con la trama, el libro mágico le pide la ayuda al chavo, ya que, por su culpa, le hizo perder a los personajes que tenía dentro de sus páginas, por el fuerte golpe que le metió el chavo con el impacto en la biblioteca. Obviamente el chavo acepta en ayudarlo, y va a ver a sus vecinos y amigos de la vecindad, y es aquí, que gracias a cada uno de los personajes, el libro recrea las historias con los personajes del chavo, desde la Bella Durmiente, Pinocho, y los tres cerditos y el lobo feroz. Ya cuando es el turno del chavo, el libro lo mete al cuento de Jack y los frijoles mágicos, junto al señor Barriga, quien este último, cansado de que siempre lo lastime el chavo, decide tomar venganza en este cuento, cortando el tallo en el que el chavo estaba escalando, y haciendo que el pobre se caiga al suelo. ¡Conchetumare, conchetumare! ¡Conchetumare! Pero, sorpresa por dos, todo esto resultó en un simple sueño del chavo, ya que todo se lo imaginó, despertando en la misma biblioteca del principio, con todos los libros que tiró, lo regañan sus amigos y el profesor Girafales por el ruido y reguero que hizo, deciden recoger todo el desastre que hay, y ahí acaba el capítulo. Mentira, sorpresa por 3, el libro mágico aparece, diciéndole al público, que sí es real, pero como siempre, no le creen lo que dice el chavo, y ahora sí, ahí acaba el capítulo. ¿Porque este episodio es malo? Tal como dije, con un título así desde el principio, ya es de suponerse que este capítulo tendría problemas, y no me equivoqué, ya que, para empezar, tenemos uno de los elementos que a muchos de nosotros nos gusta criticar, la fantasía innecesaria. Ya que con el simple hecho de que exista un libro mágico, lo vuelven una de las cosas más absurdas vistas en toda la serie, y aparte, será algo polémico lo que voy a decir, pero este capítulo, tiene un concepto bueno, pero muy desaprovechado, haciéndolo un episodio muy aburrido por cómo manejan las cosas.
Hasta me atrevo a decir que el episodio, por arte de magia, pese a ser un capítulo mucho peor que este que estamos analizando, al menos te llega a entretener la mayor parte del tiempo, pero aquí no, la sección de la biblioteca es muy aburrida, los 2 minutos del principio, haciendo una parodia al zorro, que solo sirve de relleno, ya que no tiene nada que ver con el capítulo entero, y las cosas como avanzan de forma muy lenta, hacen que pierdas todo el interés por completo por el episodio. Una idea que pudo haber funcionado en mi opinión personal, es que, sin la obvia necesidad de un libro mágico, los chicos, se pudieron imaginar que están dentro de las historias que están leyendo, metiéndose en los papeles de los personajes, algo así como lo que se vio en el capítulo, La Casa del Árbol, cuando el Chavo y la Popis, se creen que son los personajes del cuento, El Rey de los Monos, y que de hecho, toda esa pequeña escena de ese capítulo, es mucho mejor que todo este capítulo entero. Pero bueno, es por estas razones que no la coloco en un puesto más arriba, peca de tener una trama muy absurda y de un concepto muy desaprovechado, que pudo dar para más sin la necesidad de la fantasía y sin también ese final innecesario, pero solo cae en la fórmula repetitiva, molesta y perdedora de estas temporadas. De una vez les aviso, que el episodio del libro mágico, no será el único episodio que analizaremos que posee una idea, trama, o concepto interesante, pero termina siendo desaprovechado de mala manera, ya que el capítulo, Un buen recado, deja mucho que desear por lo malo que es, al tener una idea, ejecutada de la peor manera posible. Episodio número 69 de la tercera temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, de nuevo, en el salón de clases, en la cual, el profesor Girafales, les está enseñando a sus alumnos, sobre el uso de la ortografía, la taquigrafía, y demás cosas relacionadas a los recados. Aquí lo importante, es que les deja la tarea a sus alumnos, en crear una clase de recados sobre unos papelitos que el mismo profesor les da, en la que diga sobre una cita en el parque a las 3 de la tarde con su pareja, de forma anónima. Ah, y como dato extra, el profesor le deja una nota a Kiko por perder 2 puntos en sus clases, me alegra mucho. Pero bueno, una vez que los personajes llegan a la vecindad, oh por Dios, ¿eso no es el Chavo Adventure? Miren esas referencias que no captábamos antes de pequeños. Pero bueno, continuando, los chicos, al estar jugando, son interrumpidos por la Popis, quien les reta a una competencia de saltar la cuerda quien acabe primero la tarea antes o después de ella. Después de que se fueran Kiko y Ñoño, el Chavo, al estarse comiendo el pastel que estaba haciendo doña Florinda para el maestro Longaniza, arruina el recado de Kiko, al intentarse limpiar el chocolate que tenía en la cara, y después, sale corriendo del departamento asustado. Y aquí es donde empiezan los malentendidos, empezando por doña Florinda, quien lee la tarea de la Popis, pensando que era el recado que Kiko le dijo que era para ella por parte del profesor. Doña Clotilde termina leyendo la tarea del Chavo, quien había extraviado su tarea en el patio, pensando que era un recado de don Ramón. Gloria termina leyendo la tarea de Patty, pensando que también es un recado para ella de don Ramón, pero se enoja y le escribe una nota, amenazándolo, y dejándosela a su sobrina Patty, para que se lo lea a don Ramón cuando lo vea. Pero aquí llega Ñoño, quien le da su tarea a Patty también, para que se lo guarde el señor Barriga, porque le andaba del baño. Ya cuando llega a la vecindad don Ramón, Patty le da ambas notas que tenía para él, pero se confunde, ya que don Ramón se queda con la tarea de Ñoño, y le da por error el recado de Gloria al señor Barriga, quien mismo se enoja al leer el recado, pensando que era una amenaza de don Ramón, y último, lee la tarea de Ñoño, pensando que es el recado que Gloria le había hecho para él. Ojalá hayan entendido mi explicación, porque me costó trabajo en que quedara claro. Para no hacerles el cuento largo, todos los personajes se reúnen en el parque, tanto los adultos, como los niños, también incluyendo al profesor, quien perseguía a los niños por la calle siendo peligrosos, y a Jaimito porque sí y punto, ya que la Popis se lo trajo sin querer, pero bueno. Todo este desastre, termina de nuevo, en el salón de clases, donde el profesor Girafales, está enseñando nuevamente las clases de los recados, pero esta vez, y de forma graciosa, hacia los adultos, en que deben siempre leer el destinatario, y aquí acaba el capítulo. ¿Por qué este episodio es malo? Para empezar, estamos ante otra pésima adaptación de un episodio clásico de la serie original, y siendo del episodio, La Carta de Amor.
porque si vemos la trama de ambos episodios, podíamos decir que son casi lo mismo, pero la serie animada, innecesariamente alarga y complica más la trama, ya que mete a más personajes en el problema, siendo que en la adaptación original, solo estos involucraban a Doña Fodonga, al profesor Longaniza y a Don Ramón, pero aquí meten a los demás adultos, para que sea, entre comillas, más divertido, pero solo esto lo hace algo aburrido, largo, y muy poco interesante, y aparte, se me hace más divertido el conflicto pequeño de la serie original, viendo como Doña Florinda, se enoja con el profesor Girafales, por la nota de Don Ramón que era para el carnicero, y este, junto con el chavo, leyendo y riéndose de la carta de amor del profesor. Algo que se me hizo raro, es sobre la actitud de varios de los personajes, empezando por Gloria, quien pasó de ser el interés romántico de Don Ramón, a otra personaje más que lo detesta como Doña Florinda, siendo algo contradictorio de la serie original. Pero bueno, no la culpo, conociendo esta versión molesta y diferente del Don Ramón original, no sería de extrañar porque hasta esta personaje le desagrada hasta este punto, y hablando de personajes desagradables, era necesario poner a la Popis tan molesta y castrosa en este episodio, ya que no solo se la pasa fregando a sus amigos en que hagan la tarea, sino que también, les desconecta el juego, los humilla a cada rato, y les dice de cosas. Sé que esta personaje en su versión animada, no es la favorita de muchos, pero realmente aquí se ganó el odio de varios por su fea actitud y con justas razones, y para acabar, como cerecita para este feo pastel, esto no puede ser un episodio normal del Chavo animado, sin que falte la escena de que a Don Ramón, se lo esté cargando nuevamente la verdolaga por ninguna razón, solo para darnos risa. Pero bueno, pese a todo lo dicho, no la coloqué más arriba en la lista, sí, es un episodio mediocre, pero ya verán que hay más episodios que se la merecen, pero este episodio nos muestra lo que no debemos cambiar de un episodio clásico de la serie original, aparte, el final me pareció algo chistoso, y da alegría que no sea el típico final en la que un personaje sufra de manera injusta, ¿verdad Don Ramón? Muy bien, si existe un personaje que puede ser más odioso que la Popis en el puesto pasado, ese es Kiko, ya que sí, en esta lista no podía faltar un episodio en la que este desagradable personaje, se comporte como una patada en los bajos, y esto lo podemos ver en el capítulo, La planta del Chavo. Episodio número 80 de la cuarta temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, en el salón de clases, oh que la fregada, ¿que acaso todos los episodios de esta lista iniciarán en la escuela o qué carajos? Pero bueno, les juro que será la última vez que mencionaré el salón de clases en este video. Pero continuando, aquí lo importante, es que el profesor Longaniza, les deja de tarea a sus alumnos, de cultivar unas semillas en un frasco a cada uno, hasta que crezca en una pequeña planta. Ya en la vecindad, el castroso de Kiko, empieza a molestar al Chavo, quitándole su semilla, provocando una persecución por la calle, y finalizando con la semilla del Chavo en la coladera. Ya cuando el Chavo, estaba dispuesto a impartirle la Kiko, llega Patty a tranquilizarlo, y esta misma, se dispone en ayudarlo en encontrar una nueva semilla en el terreno baldío. Mira Patty, tú me agradas como personaje, pero nos hubieras hecho el favor de que dejaras que el Chavo le partiera la cara a Kiko a madrazos en esta ocasión. Continuando, todos van al terreno baldío, y nuevamente Kiko, por estar molestando al Chavo, hace que se tope con una semilla bastante extraña y algo más grande que las demás, haciendo que se la quede. Ya pasando los días, las semillas de los demás empiezan a crecer y florecer, a excepción del Chavo, que parece no crecer en lo más mínimo, y es aquí que con la ayuda de Don Ramón, Doña Clotilde, Jaimito, Ñoño y sus amigos, le empiezan a ayudar al Chavo para que su planta pueda crecer finalmente, y esto resulta bien, haciendo que sea la más bonita de todas, hasta haciendo que a Kiko le dé más envidia. Cuando el profesor se entera de las plantas de sus alumnos, ahora proponen hacer un concurso para ver cuál es la mejor planta de todas, y les dará un premio al ganador. Con eso, Kiko hace todo lo posible para que la planta del Chavo pierda, tratando de destruirla de varias maneras, ya que le empezaba a crecer una enorme semilla de sandía. Pero de todos modos Kiko fracasa en cada intento, y justamente cuando Ñoño ya le iba a avisar al Chavo lo que planeaba, su misma planta, empieza a actuar como si tuviera vida, y muestra que la semilla de sandía que tenía, no era una como tal, sino que, era ni más ni menos, la boca y cara de una enorme planta carnívora. Sí, así como lo oyen, una, maldita, planta, carnívora.
Pero bueno, siguiendo con la trama, esta planta ya se disponía en comerse a Kiko y a Doña Florinda, ya que esta última salió para defender a Kiko al oír sus gritos, pero afortunadamente, o desafortunadamente para nosotros los fans, los chicos tranquilizan a la planta, haciendo que suelte a ambos personajes, y haciendo que hagan las paces con Kiko. Pero la felicidad no duraría nada, ya que el señor Barriga vendría enojado a la vecindad, ya que se me olvidó contarles que Ñoño agarró sus vitaminas y las utilizó para dárselas a la planta del chavo, pero regresando a la historia, la planta se enoja otra vez y ahora tratando de comerse al señor Barriga. Pero nuevamente, logran hacer que lo suelten, y al final, el profesor Girafales termina premiando y felicitando al chavo, ya que este ganó el concurso, pero de nuevo, estúpidamente hacen enojar a la planta, y esta se termina devorando al profesor, a Doña Florinda y al señor Barriga, y ahí acaba el capítulo. ¿Por qué este episodio es malo? Miren, no sé si empezaré por criticar la existencia de una maldita planta carnívora bastante grande, pero mejor empezaré por lo más desagradable del episodio, Kiko. Ya que sí, este episodio nos hace recordar, porque este personaje es uno de los más desagradables y molestos de las caricaturas, ya que para empezar, y si somos subjetivos, todo lo que pasa en el capítulo, es por culpa de Kiko, ya que de no haber molestado y perdido la semilla original del chavo, nada de esto hubiera pasado, y aparte, nuevamente, trata mal al chavo, y lo molesta en cada momento que puede, insultándolo también, y para rematar, trató de su planta cerca del final del episodio, solo porque era mejor que la suya. Es por eso que es muy satisfactorio y divertido ver cómo la planta se lo intenta comer por todo lo que le hizo, y de paso a Doña Florinda también, y sí, sé que soy consciente de que en este capítulo, ella no hizo nada malo, pero hay que admitir que también es muy satisfactorio de que pasara. Pero bueno, lo segundo malo que le voy a criticar a este episodio, es el hecho absurdo de que exista una planta carnívora del tamaño de una persona, capaz de comerse lo que sea. Y no me vengan a decir que tal vez puedan existir en la vida real, o que el mismo profesor Girafales investigó en un libro sobre su existencia y origen, porque se me hace muy estúpido de todas maneras, una semilla de esa especie se encuentre derrumbado en el terreno baldío, y esta misma sea encontrada por un niño de 8 años para cuidarla. Y aparte, y me pregunto a la vez, ¿qué le pasó a la planta al final del capítulo? ¿Acaso fue donada o regalada para un museo o lugar de investigación? ¿Acaso el chavo la sigue conservando de alguna manera? ¿La dejaron en el terreno baldío? ¿O solo se olvidaron de ella, y pasará a ser otro de los personajes que fueron creados innecesariamente para la serie? Pero bueno, creo que a nadie le importará de todas maneras, y es por estas razones que la dejo en este puesto de la lista, ya que solo tiene un concepto ridículo, y a Kiko como personaje castroso en esta ocasión, pero de ahí en fuera, no hay mucho de donde criticarle el episodio. Aparte, de una vez les advierto que a partir de aquí, pasaremos de ver episodios mediocres y aburridos, a capítulos más molestos, insoportables, con tramas muy estúpidas y muy fuera de lugar, así que, sigamos. Muy bien, ya vamos a la mitad del camino, así que, prepárense para lo que se viene a continuación con los siguientes puestos. Sinceramente, estos dos capítulos, realmente no son tan malos como muchos lo quieren hacer ver, pero hay que admitirlo, los dos episodios de La Máquina del Tiempo, fueron en su momento lo más raro y muy fuera de lugar de toda la serie animada. Episodios números 77 y 78 de la tercera temporada. ¿De qué tratan estos episodios? La primera parte comienza, en el salón de clases, mentira, ahora sí inicia en otro lugar de la serie, finalmente. Pero bueno, continuando con la historia, el profesor Girafales y los chicos, están en la feria de diversiones, la misma feria que conocieron en capítulos posteriores, solo para pasarla bien, pero de eso, el chavo, Kiko y Ñoño se separan de los demás, solo para irse a otras atracciones. Kiko y Ñoño se meten a la casa de los sustos, mientras que el chavo, se mete a una carpa que parece de un circo, y este lleva con título, La Máquina del Tiempo. Vaya, me pregunto si de esto tratará todo el capítulo. Pero bueno, al investigar el lugar, el chavo conoce a un nuevo personaje, el profesor científico, el cual, es dueño de la máquina, y este le advierte que está descompuesta. Así que para poder repararlo, necesitará la ayuda de alguien que viaje al pasado a través de la máquina, para poder recolectar objetos del pasado que necesitan, y así poder reparar la máquina, básicamente casi lo mismo que el juego de Carlos el Topo que gira 3, pero más chafa.
Para eso, el científico dice que necesitará la ayuda de un aventurero fuerte, noble y valiente para que haga todo el trabajo, pero pues, como solo está el chavo ahí en ese momento de chismoso, él se ofrece en ayudarlo. Y así es como irá el chavo en todo este primer episodio, viajando al pasado en varios puntos de diferentes capítulos que hemos visto, recolectando diversos materiales para reparar la máquina. Aunque los objetos que necesita el científico, algunos no tienen mucho sentido. Ya después de recolectar la mitad de los objetos que necesitan, el chavo quiere que Kiko y Ñoño les ayuden a encontrar los demás materiales faltantes, así que usa la máquina del tiempo, usando la palanca defectuosa que los hace viajar al futuro, y aquí acaba la primera parte. Ya en la segunda parte, el profesor científico trae de regreso al lugar al chavo, junto a Kiko y Ñoño, para que le ayuden todavía a seguir recuperando los siguientes materiales que necesitan, pero a los chicos, se les ocurre la brillante idea de llevar la máquina del tiempo a la vecindad, para que los demás personajes les ayuden. Algo que me pregunto, aparte de que sea una máquina del tiempo, ¿también es una máquina para teletransportarse? Ya que convenientemente, la máquina se pudo teletransportar hacia el patio de la vecindad sin problemas y con los chicos incluido. Pero bueno, siguiendo con la trama, el primero en ayudarlos es Don Ramón, después el señor Barriga y Ñoño, luego sigue sin querer Kiko, y al final el profesor Girafales y Doña Florinda. Ya cuando se reúnen los demás personajes, estos deciden en querer arreglar la máquina por su propia cuenta, pero solo provocan en que se queden atrapados en el pasado. Afortunadamente, y muy convenientemente, el profesor científico se teletransporta a la vecindad donde está su máquina, con un casco que él mismo hizo de pequeño, justo a tiempo para ayudar a los chicos, en poder sacar a los adultos que se quedaron atrapados en el pasado. Ya cuando reparan la máquina, y liberar a los demás personajes del tiempo, el profesor científico le da una última vuelta en el tiempo al chavo, ya que este tiene miedo de que algún día las cosas cambien, y ya no esté con sus amigos de la vecindad. Así que después de este viaje, el chavo queda convencido de que nunca dejará a sus amigos, y sus amigos les dejan claro a él que tampoco lo van a abandonar, ya que lo más importante es vivir el presente. Qué bonito mensaje y momento para la serie, lástima que todo esto se iría a la basura por culpa de un disque especial navideño, que cada vez que lo menciono lo detesto cada vez más, y disfruto mucho de criticarlo cada vez que puedo. Pero bueno, después de eso, el científico se despide de la vecindad, llevándose su máquina consigo, todos los personajes de la vecindad celebran, y aquí acaba el segundo capítulo. ¿Por qué estos episodios son malos? Muy bien, muchos estarán de acuerdo que, todo lo que dije aquí, no suena tan mal, pero, ¿en serio, una máquina del tiempo? Y tal como lo dije al principio, estos dos capítulos, o mejor dicho, este especial, fue de lo más fumado, fantasioso, y muy fuera de lugar para la serie animada, y de la serie original. Si lo que querían era hacer un capítulo que hagan flashbacks de episodios pasados, hubieran mejor adaptado el capítulo, el álbum de fotografías, ya que aparte de hacernos recordar los episodios de las dos temporadas anteriores, pudo haber sido más interesante conocer el origen animado de nuestros personajes, siendo así como una nueva versión para la serie. Pero bueno, ni aún con este pretexto de viajar en el tiempo a través de una máquina, ni siquiera llega a ser interesante, ya que solo es un reciclado de episodios pasados, sin cambiar las situaciones ni nada. De hecho, para hacerlo más disfrutable y más interesante, pudieron haber hecho algo parecido como en la película de Avengers Endgame, que cuando viajan al pasado, estos cambian y alteran varias cosas de forma mínima, con tal de obtener las gemas. Aquí pudieron haber hecho lo mismo al conseguir los objetos, cambiando y alterando las situaciones mínimamente, ya que como dijo el científico, el pasado era el más seguro de viajar, ya que no se puede alterar, y ya que hablamos de los materiales, lo que necesitaban para la máquina, carecen de sentido, es decir, una toalla mojada, confeti, un pastel, nieve, pelotas e inflables de plástico, etc. Además, hablando del profesor científico, como personaje, es muy agradable y llega a tener carisma, pero, al igual que el personaje de Rosita, lo considero como otro de los personajes que no encaja para nada en esta serie, a pesar de no ser un mal personaje, y aparte, gracias a sus inventos, existirían más episodios muchos peores que este y más ilógicos, pero, siendo amable con el personaje, perfectamente hubiera sido el científico que apareciera en la versión animada del Chapulín Colorado, pero bueno, ya ni modo.
Si por algo lo puse en cuarto lugar, es porque, y repito lo del principio, muchos exageran con que este episodio es muy malo como lo quieren hacer ver, pero siendo subjetivo, no tiene más cosas negativas, ninguno de los personajes me cayó mal aquí, y se comportaron de buena manera, su final no cae en lo repetitivo, en hacer sufrir a un personaje solo para causar gracia, y aparte, y personalmente, este capítulo me dio una gran nostalgia en su momento, ya que si bien, saben que me encanta la versión original del Chavo, pero es gracias a la serie animada quien fue la que me abrió las puertas al gran mundo que creó Chespirito, y ver cómo revisitan y recrean los viejos episodios, con la animación de la tercera temporada, me llena de mucha nostalgia y me recuerda cuando lo veía de pequeño, aunque eso sí, era necesario cambiar los soundtracks de los capítulos por el aburrido soundtrack de la tercera temporada. Ya para terminar, me atrevería a decir que aquí pudo acabar perfectamente la serie, y ojo, no digo que sea un final digno o satisfactorio, sino que por lo menos, y a diferencia de la serie original que nunca le dieron un final satisfactorio, este cerraba bien con todo lo que hemos visto, y más por ese lindo momento que le enseñan al Chavo de que sus amigos, siempre estarán para él, y más por esa bonita enseñanza al final. De hecho, yo sí llegué a pensar que aquí acabaría la serie, pero no, llegó la cuarta temporada y todo vino de mal en peor. En fin, como episodio especial, es disfrutable, pero eso sí, nunca se le quitará el hecho de haber tenido la trama más loca y fantasiosa en su momento, aunque bueno, las cosas que vendrían después serían peores. Bueno, ya hablamos de uno de los dos capítulos más fumados de esta lista, ahora toca hablar del episodio más aburrido y estúpido. Y para eso, nuevamente y repito, estamos ante otro episodio con un concepto interesante, pero lo hicieron de nuevo mal, volviéndolo un capítulo bastante aburrido y monótono de ver, y teniendo en mi opinión, uno de los personajes secundarios más olvidables y menos queridos de toda la serie. Así que, a petición del usuario, o usuaria, la Reina Roja, llega el capítulo, Viaje en avión. Episodio número 120 de la sexta temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, en un aeropuerto, donde se encuentra toda la vecindad, en la cual, el profesor Girafales, le está dando clases a sus alumnos, sobre los inventos de los aviones a través de los años. Pero bueno, supongo que la explicación que está dando, es tan aburrido, como este capítulo, que Kiko prefiere rellenar el álbum de estampitas del Chapulín Colorado. Ah, y ya que hablamos de eso, cuando por fin consiguen una estampa muy valiosa de dicho álbum, Kiko la termina perdiéndolo por culpa del viento, y dicha estampita, cae justamente en la autopista de aterrizaje del aeropuerto. No me sorprende que haya sido Kiko el que lo perdiera y no le digan nada más que solo la recupere, ya que si hubiera sido el Chavo, ya lo estuvieran insultando todos sus amigos, ¿verdad? Pero bueno, después de una escena innecesariamente tonta, de querer saltarse la reja del aeropuerto, cuando perfectamente había una entrada normal, el Chavo, Kiko, y toda la pandilla se disponen en querer rescatar la estampa, pero esta termina metiéndose adentro de un avión, y el cual, sin pensarlo dos veces, toda la vecindad se mete de polizones adentro de dicho avión, con tal de recuperar la estampa, a pesar de que este avión estaba dispuesto a despegar. Y así será todo el episodio, mientras los adultos se andan matando de miedo por la altura o simplemente haciéndose mensos, los chicos, estarán dispuestos en recuperar la estampa como de lugar. Y no bromeo con esto, literalmente así estarán en todo el capítulo, no pasa nada realmente bueno o entretenido, así que, para no hacerles el cuento largo, cuando dicha estampita entra en la cabina del avión, por culpa de Kiko, casi se carga a todos a la fregada con todo y el avión, pero por suerte el capitán del avión pudo salvar la situación. Pero, la azafata del avión, cansada por las estupideces de nuestros personajes, ella hace lo más responsable que cualquiera haría en una situación así. Así es, darles un paracaídas a cada uno de los personajes, y tirarlos del avión sin remordimiento alguno. Olvídenlo, tanto para nada al final de todo, nuevamente por culpa del idiota de Kiko. Pero bueno, ya para acabar, toda la vecindad, caen a salvo siendo atorados por un gran árbol, a los cuales, y sorpresa nuevamente, terminan cayendo en el pueblo de Tangamandapio. Genial, supongo. Y ya, ahí acaba el capítulo. ¿Es en serio? ¿Eso fue todo? Ni siquiera supimos si toda la vecindad pudieron regresar de donde estaban. Pero bueno, porque este episodio es malo.
Ya estoy dudando si este capítulo es igual o mucho peor y más aburrido que el episodio de Vámonos de vacaciones, y eso ya es decir mucho, ya que sinceramente no pasa nada bueno o divertido en todo el episodio, pero bueno, antes de las comparaciones, digamos lo que está mal en todo este capítulo. Para empezar, y como dije antes, el episodio pudo haber sido mucho, pero mucho mejor, si tan solo le hubieran pensado un poco más en la trama, ya que con esa estúpida excusa de atrapar una estampa valiosa, en vez de que todo el episodio sucediera dentro de un avión en pleno vuelo, pudo haber sido la excusa perfecta para que nuestros personajes viajaran a diferentes países de todo el mundo, tratando de atrapar la estampa valiosa, o a poco no sería interesante que visitaran países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, África, Japón, Estados Unidos, Rusia, la India, entre otros países más. Pero no, ya con esto, me deja en claro que no se les podía exigir mucho a Anima Studios ni a Televisa algo como eso. Aparte, las situaciones supuestamente divertidas que nos presentan, son momentos muy insufribles de ver, desde ver cómo se complican la vida tratando de escalar una reja para recuperar la estampa, una escena en la que Kiko se comporte de manera insoportable con todos los del avión, tampoco falta la escena en la que Don Ramón, sea lastimado de forma injusta, y una cosita más, a quien se le hizo una brillante idea, de poner un rap improvisado, en el Chavo animado. Y ya que estamos hablando de cosas insufribles, hablemos de la azafata, y es que una de las razones por las que me pedían este episodio, es porque esta personaje, la consideran tanto molesta, como muy temperamental en todo el capítulo. Y bueno, analizándola bien, no la sentí tan molesta como muchos la quieren aparentar, sí, es muy regañona y gritona, pero, poniéndonos en su lugar, entiendo por qué se desesperaba con la mayoría de los personajes, sobre todo con Kiko, la Popis y Patty, pero, mendiga vieja loca, ¿cómo se le ocurre aventar a los pasajeros que le trajeron problemas desde el avión con unos simples paracaídas? Se pudo haber metido en problemas, si a uno de nuestros personajes les hubiera pasado algo. Pero bueno, no por nada se ganó el tercer lugar de nuestra lista, y sinceramente, no pensé que este episodio me llegara a aburrir más de lo que lo veía de pequeño. Pero en fin, este episodio será muy olvidado por estas razones y eso es algo bueno, así que, continuemos. En el segundo lugar de nuestra lista, no estaría aquí por una simple razón, ser el episodio que sobreexplotó más la marca del Chavo, solo para vender mercancía para bebés. Y sí, con solo decir eso, ya sabrán de qué capítulo les hablo, y si no, bueno, les presento el capítulo, La fábrica de juguetes. Episodio número 128 de la sexta temporada, y sí, otro capítulo de la sexta temporada, y aguántense que el primer lugar también se lo lleva un capítulo más de esa temporada, así que, les reto a que adivinen quién puede ser mientras tanto. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, ¿de qué trata el episodio? El episodio comienza, con toda la vecindad viajando en el autobús escolar, en la cual, el profesor Girafales, les da la sorpresa a sus alumnos, de haberlos llevado a una juguetería muy especial para que se diviertan. De eso, aquí conocemos al quien es posiblemente el dueño de la juguetería, al quien, para identificarlo más fácil, le llamaremos, no sé, Pancracio. Ya que como no tiene nombre como tal, así para no complicarnos. Pero continuando con la historia, Pancracio les da la bienvenida a nuestros personajes, hablando y siendo su guía para la juguetería, y en la cual, también les cuenta que aparte de que este lugar crean juguetes, también se dedican a las investigaciones científicas y a aparatos modernos. Vaya, y yo que pensé que solo existía el profesor científico quien tendría los inventos más locos. Pero bueno, Pancracio también les habla sobre un proyecto super ultra mega especialmente secreto, al cual no están permitidos en ver. Ya con esto, cada uno de los personajes visitan diferentes salas con diferentes temáticas y juguetes para que se diviertan. En eso, los chicos entran a una habitación enorme, en la cual encuentran unos tipos de vehículos que tienen un curioso diseño en mi opinión, a lo cual las usan para echarse una pequeña carrera, pero sin querer llegan a la sala donde está el proyecto super ultra mega especialmente secreto, y eso, el chavo queda encerrado en una cápsula de vidrio. Rápido ñoño, jala la palanca para salvar al chavo. Pero ya jalale. No chingues, en lo que estás hablando, ya habrá iniciado la máquina. 5 minutos. ¿Podrías dejar de hacer tus mamadas en cada capítulo en el que apareces? ¡Por solo 5 minutos!
Pero bueno, después de ese momento tan más estúpido, Don Ramón llega al lugar donde se habían encerrado los niños, y este mismo, se da cuenta de que la máquina, transformó a los niños en bebés. Sí, como lo oyeron, el supuesto proyecto super ultra mega especialmente secreto, se trataba de una máquina rejuvenecedora, que vuelven a las personas en bebés. Háganme, el maldito, favor. Pero bueno, como los adultos son muy idiotas en cada capítulo en la que han aparecido en el top, aquí también lo son, ya que se la pasan por toda la juguetería, tratando de rescatar a los bebés sin éxito, y en un momento en la que por poco y a los bebés les pudieron haber pasado algo grave, el personaje menos inesperado de que hiciera algo, o se hace, el buen Jaimito el cartero, rescata a los bebés, gracias a su bicicleta futurista voladora. Sí, muy convenientemente apenas llama a su bicicleta, en vez de haberlo hecho desde un principio. Pero bueno, una vez que tienen a los bebés a salvo, al profesor Girafales se le ocurre la idea de volver a poner a los niños en la máquina, para que regresen a la normalidad. Al final esto funciona, pero al haber roto sin querer la palanca de la máquina, el rayo que transformó a los niños, les alcanza a los adultos, electrocutándolos, y ahora desgraciadamente ellos se transformarán en bebés. Así que Pancracio sabe cómo resolver este problema, y ese es, el de encerrar a los adultos en una jaula, mientras reciben cargas eléctricas, para revertir el efecto, mientras que los chicos, están felices porque les dieron un chipote chillón a cada uno, y ahí acaba el capítulo. ¿Por qué este episodio es malo? La verdad no sé por dónde empezar, ya que tiene varias cosas por donde criticarle, así que, para empezar y en primera, porque una máquina rejuvenecedora. Y aparte, ¿para qué les serviría una máquina así para la juguetería? Si saben que si esta cosa cae en manos equivocadas, podría ser muy peligroso, ¿verdad? Sin duda alguna, esta máquina, junto a la máquina del tiempo, son de las cosas más fumadas y tan fuera de lugar, que se nos pudo presentar en toda la serie. Pero en fin, aparte de eso, la juguetería, como juguetería no lo parece tanto, ya que se parece tu típico fondo futurista genérico, solo que con juguetes ahí de adorno, y sí, estoy consciente de que este lugar también era una clase de base científica, ya que lo aclaran desde el principio, pero esto también es algo que no concuerda mucho con la época de la serie, pero bueno, más adelante les hablaré sobre eso. Y tal como dije, este episodio fue la excusa perfecta para que sobreexplotaran más la marca del Chavo de una forma muy descarada, ya que gracias a la apariencia bebé de nuestros personajes, lanzaron productos como pañales, ropa, medicina, objetos que necesitarían un bebé, y hasta hicieron un videojuego pedorro para móviles con esa temática. Y no soy ningún socialista y ningún anticapitalista, ya que de todas maneras, una de las cosas que hace un producto o una franquicia grande, es vender mercancía, para generar ingresos. Pero el problema que le veo, es en su ejecución, ya que si lo pensamos bien, ¿no era más fácil que los adultos tuvieran recuerdos de cómo eran los niños de bebés, en vez de crear esa estúpida trama de que los conviertan en bebés con esa máquina? No lo sé, hubiera sido más creíble y no me estuviera quejando tanto sobre este episodio. Por cierto, soy el único que le parece algo triste ver esa escena de Don Ramón bailando solo, mientras los demás tienen un niño que cuidar. En fin, este episodio no tiene tanta cosas que no se le puede rescatar, ni siquiera el personaje de Pancracio, que a diferencia del profesor científico, este personaje es muy olvidable, y no es tan interesante a diferencia de otros personajes secundarios. Pero bueno, si a este episodio no la puse en primer lugar, es porque tan siquiera, este episodio solo es decente y simple a secas, y no llega a ser pero tan injusto, a diferencia otros capítulos, y aparte, si solo hubiera sido una fábrica de puros juguetes normales y sin esa máquina rejuvenecedora, ni siquiera estuviera criticando el capítulo, aparte, voy a serles sincero, me gusta el diseño bebé de los niños, se me hacen muy adorables, y la verdad, me hubiera gustado como se hubieran visto los adultos de bebé de igual manera. Pero en fin, esto no es lo peor de lo peor, ya que lo que se viene a continuación en el primer lugar, no se le puede perdonar para nada. Antes de finalizar con el top, quisiera hacer unas menciones deshonrosas, de algunos capítulos y episodios que, a pesar de que pudieron entrar sin problemas, pero por la falta de puestos en la lista, solo me limitaré en presentarlos de forma breve y rápidamente.
Y ahora, muchos se estarán preguntando, ¿qué habrá en el primer puesto de la lista? ¿Qué podría ser peor con todo lo que hemos visto anteriormente? ¿Acaso este episodio podría ser algo igual o hasta mucho peor que el especial de Qué bonita Navidad? Jajajajaja, esa porquería fue creada por el mismísimo diablo, y siempre será lo peor que pudieron hacer en toda la serie, pero, en este momento, si puedo criticar lo que sería, uno de los 2 episodios, peores calificados por la crítica y los fans de toda la serie. Así que sí, damas y caballeros, con ustedes, y con el primer lugar del volumen 2 de nuestro nuevo top, se lo lleva, el capítulo titulado, La grúa de Don Ramón. Episodio número 122 de la 6ª temporada. ¿De qué trata el episodio? El episodio comienza, con los chicos, jugando en el patio, y más Kiko que, como siempre, tiene que estar presumiendo sus juguetes que este tiene, en este caso, un pequeño helicóptero a control remoto, pero sabiendo lo idiota que es, termina arrojando el control remoto, y el helicóptero de juguete, sale volando afuera de la vecindad, y se queda atorado arriba del gancho de una grúa. Los chicos, al intentar recuperar el juguete, y también, intentan bajar a Kiko de ahí, porque el muy menso se atoró con el gancho, esto llama la atención de los adultos, quienes quieren quitar la grúa que está estacionado enfrente de la vecindad, porque podría ser peligroso. Aquí conocemos al dueño de la grúa, quien les dice a nuestros personajes que puso su vehículo ahí a propósito, para que mucha gente lo pudiera ver, y así poder venderlo, ya que se iba a ir de la ciudad, y no podría llevársela. Afortunadamente para el dueño de la grúa, el señor Barriga termina comprándola, con la condición de que la use Don Ramón, con tal de que trabaje, y así pueda pagarle la renta, ya que el mismo dueño les dijo que trabajo sacaba mucho dinero. Ya con la grúa comprada y reparada, Don Ramón se pone a trabajar, pero antes de eso, los chicos, insistiéndole a Don Ramón en querer acompañarlo, mismo acepta, pensando que los niños le harían todo el trabajo, pero pues, como sabemos, todo empieza a ser un desastre, destruyendo carros, descomponiendo la grúa, y lo peor, dejando libre sin querer a Transón Rosado. Ya saben, Transón Rosado, el famoso asaltabancos, el que apareció en el capítulo Clases de Karate. El baboso que le gusta disfrazarse de abuelita. En fin, los chicos sin querer terminan enganchando la grúa a un auto de policía, llevándosela, y el chavo, al estar arriba del tubo del gancho, sin querer termina metiéndose a la patrulla que se llevaban, y la termina manejándola, y me preguntarán, ¿cómo es esto posible? Fácil, esta patrulla es súper moderna y muy futurista, ya que puede manejarse sola, tiene comando de voz, y se puede transformar a un auto más moderno, rápido y de lujo. Me doy cuenta de que si un episodio no se trata de magia o de fantasía, a huevo tiene que ser cosas modernas y futuristas, ¿no es así? Ya para acabar, el chavo acaba atrapando al Transón Rosado, y la policía, lo terminan felicitándolo, premiándolo y saliendo en las noticias, mientras que a Don Ramón, aparte de que se destruye su grúa, injustamente lo terminan acusando de haberse robado la patrulla, encerrándolo en la cárcel, y para rematar, encerrándolo junto a Transón Rosado, quien termina lastimándolo físicamente, y ya, por fin acaba este capítulo. Creo que no hace falta hacer esta pregunta, pero lo haré de todas maneras, y esta es... ¿por qué este es el peor episodio de todos? Recapitulemos rápidamente, cada uno de los capítulos que hemos visto a lo largo de este top, pudimos ver que a pesar de que cada uno tuvieran varias cosas negativas, tenían un punto que los hacían destacar por lo malo que eran, ya sea por tener un personaje insoportable, fantasía innecesaria, un final injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues adivinen que, al parecer y casi de forma adrede, este episodio trae varios de los puntos más negativos que hemos visto en los demás puestos, y aquí van los siguientes ejemplos. Para empezar, y en primera, tenemos unos minutos de relleno al inicio del capítulo, que no aportan y no se relacionan para nada con la trama principal del capítulo, ya que sí, muy bonito y todo la referencia y parodia hacia la película de Avatar, pero, ¿qué carajos tiene que ver todo eso con que Don Ramón trabaje de operador de grúa? En segunda, tenemos una trama sencilla, pero que pudo haber funcionado, pero no, todo lo desperdician exagerándolo y haciéndolo aburrido. En tercera, ¿es en serio? ¿Una maldita patrulla del futuro? Y tal como les dije en el puesto pasado, traer estas cosas tecnológicas y futuristas a la serie animada, fue un completo error y desacierto, ya que no concuerdan para nada con la época que, supuestamente, se desarrolla la serie original.
Y con esto ya es el colmo, primero con libros mágicos, plantas carnívoras gigantes, máquinas capaces de poder viajar en el tiempo o hacer bebés a las personas, y ahora esta cosa, que sigue, un conejo mágico capaz de cumplir deseos, un control para alterar el clima, un robot súper inteligente, la existencia de sirenas, hadas mágicas, dragones, reyes magos o vampiros. Me lleva la fregada. En cuarta, ¿era necesario traer a Transón Rosado de nuevo a la serie? Digo, ¿por qué no mejor traer de nuevo al chingón de Rufino Malacara en este episodio, en vez de traer a este otro ladrón que es menos recordado y querido por todos? Digo, solo es una sugerencia. Y ya para acabar, y en quinta, el trato y el final tan más injusto hacia Don Ramón en este capítulo. Si bien, muchos saben que me molesta mucho más, que al pobre del chavo lo traten mal de formas injustas en algunos capítulos, con Don Ramón ya es un completo abuso por parte de los escritores, y tal como lo dije en el volumen 1, este personaje, pasó a ser el calamardo de las peores temporadas de Bob Esponja, o como la versión patética del Robin de los Jóvenes Titanes en acción, siendo un personaje que solo sirve para que los demás personajes lo molesten, lo traten mal, o este termine siendo el quien pague las consecuencias de una manera muy injusta y para nada divertida, y eso es lo que más me molesta, y algo de lo que nunca aprenderán los escritores. No es divertido que un personaje sufra, sin que este mismo haya cometido algo malo de primera, o simplemente no tenga la culpa de nada, pero bueno, si somos subjetivos, si Don Ramón no hubiera sido un completo burlón con el dueño original de la grúa, este no hubiera acabado en la cárcel siendo maltratado. Si tuviera que decir por lo menos un punto positivo de este episodio, solo sería este chiste que me dio realmente risa. En fin, con todo lo que he dicho, se merece por mucho la medalla de oro por ser el peor episodio del volumen 2 de los 8 peores episodios del Chavo Animado. Y ahora, antes de terminar, aquí van dos preguntas que de seguro ustedes tienen en este momento. En primera, ¿este episodio entraría en la lista original del volumen 1? Tal vez, pero no sería de los primeros 3 puestos. Y el segundo, mencioné que este es uno de los 2 episodios peores calificados, así que, ¿cuál es el otro episodio que no mencioné? Pues, si este vídeo llega a ser muy apoyado, tal vez haga un hipotético tercer y último volumen de esta franquicia, para así poder criticarlo, junto a otros 7 episodios decepcionantes y malos de esta serie, pero mientras tanto, quiero descansar de todo lo malo que conté el día de hoy, ya fue mucho para mi cordura y mi paciencia. Bueno gente, esto sería todo por mi parte en este video. Les pido una disculpa si tardo en subir videos tan seguido en el canal, y los que subo de vez en cuando no sea el agrado para muchos, pero realmente sí es muy tardado y cansado tener que realizarlos, pero bueno, ojalá que el trabajo que les entrego haya valido totalmente la pena, con tal de que lo disfruten, ya en el futuro se verán más sorpresas, se los prometo. Si les gustó el video, denle un like si ese es el caso, y si no, bueno, no los estoy obligando. Díganme en los comentarios cuál es el peor episodio para ustedes de esta lista, y de paso, ¿de qué quieren que trate el siguiente video? Saben que tanto yo como ustedes, tenemos la última decisión en este canal para los futuros videos. Y si quieren conocer más de mí y que haga más vídeos de este estilo, suscríbanse a mi canal, es totalmente gratis. Sin nada más que decirles, yo he sido Luis Fernando, y lo último que les digo, es que espero que se la pasen bien, adiós.